Bueno. Hola a todos, muy buenos días. Soy el doctor Sergio Mendoza, soy neurólogo, parte del equipo de stroke en los hospitales Puerta de Hierro. Y el tema que me toca abordar el día de hoy son las actualidades en trombolisis. Como ustedes saben, la trombolisis es un pilar fundamental en el tratamiento del EBC isquémico, los eventos cerebrovasculares isquémicos, cuyo objetivo es revascularizar, recuperar, reperfundir esa arteria que está ocluida, que es la causa del problema de nuestros pacientes. Entonces, actualmente, a nivel internacional, el tratamiento aprobado es en base de un medicamento que se llama Alteplasa. Entonces, vamos a revisar cuáles son las actualizaciones respecto a este tratamiento. Vamos a revisar algunas complicaciones que todos los médicos que atienden enfermedad cerebrovascular deben conocer, saber cómo resolver las ventanas de tratamiento, ¿sí? Y algunos aspectos específicos de ciertas situaciones médicas, ¿verdad? Para brindarle un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, algo muy importante es el tiempo y se hace énfasis a nivel mundial, entre más pronto se inicie el tratamiento, mejor es el pronóstico funcional y de vida de nuestros pacientes. Entonces, eso debe de quedar muy claro. Ya se hablaron de las metas internacionales, de los tiempos de puerta a aguja, ¿sí? Lo ideal es menos de 1 hora. Entonces, algo también muy importante es que todos los médicos, como le comentaba, que atienden pacientes de este tipo, deben estar familiarizados con el uso de este tipo de medicamentos y de sus complicaciones. Adiós. Entonces, previo a la decisión de qué paciente es candidato o no a esta terapia, médicos, el paciente, si está en condiciones, y familiares deben de discutir los potenciales beneficios, que en la mayoría de los casos superan a los riesgos, pero es importante también establecer riesgos y que los acepten los pacientes y los familiares. Entonces, un riesgo sumamente importante, aunque no es frecuente, es la hemorragia cerebral sintomática asociada a la trombolisis, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo actuamos? Identificamos que nuestro paciente empieza a tener deterioro que sugiere esta complicación. Lo principal, obviamente, pues es suspender la infusión del antibiótico, ¿sí? Obviamente tenemos que hacer algunos laboratorio de coagulación, de biometría hemática y hacer una tomografía de control urgente, corroborar que nuestro paciente efectivamente está teniendo esta complicación de una hemorragia cerebral sintomática. Y aquí vienen pues resumido algunos tratamientos farmacológicos con crioprecipitado, ácido tranexámico, a veces necesario pues una interconsulta al hematólogo o valoración neuroquirúrgica de urgencia en caso de que requiera algún tipo de intervención. Y otra complicación que pocos conocen y no se menciona es el angioedema relacionado a la infusión del trombolítico, ¿sí? Realmente en nuestra experiencia personal nunca me ha tocado esta complicación, pero es importante conocerla porque puede ser potencialmente importante. Entonces, obviamente, lo más importante es el mantenimiento de la vía aérea, como todos saben, ¿sí? Normalmente la respuesta del angioedema no suele ser tan severa, es raro que se requiera intubar. Normalmente cuando el edema involucra la laringe, el paladar o el piso de la boca y tiene una progresión rápida, ahí es cuando puede ser el riesgo de que requiera intubación endotraqueal, ¿sí? Y se recomienda pues que se haga con un fibrolaringoscopio con cámara, pues para hacerlo más fácil. Evidentemente, si pasa eso, obviamente hay que suspender de inmediato la infusión del Alteplasa, ¿sí? Y administrar fármacos para tratar de revertir el edema, metilprednisolona, antihistamínicos, famotidina o ranitidina, y en casos severos, pues inclusive norepinefrina. Ahora vamos ya a empezar. ¿Quiénes son elegibles a esta terapia? Obviamente todos los pacientes donde ya se estableció el diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. Habló en el preámbulo de los signos clínicos y síntomas comunes que todos debemos de conocer, médicos,
pacientes para identificar y poder actuar lo más posible. Entonces, si tienes el diagnóstico clínico, todo debe pasar de inmediato a imagen. ¿Sí? Todos los pacientes que son candidatos a terapia trombolítica intravenosa deben de pasar a imagen. Tomografía simple de cráneo o resonancia magnética. ¿Sí? Entonces, ya estableció el diagnóstico, no hay hemorragia o una contraindicación por imagen, se procede a la infusión con alteplasa a dosis de 0.9 miligramos por kilogramo de peso con un máximo de 90 miligramos. Recordar que el 10% se da en una infusión, perdón, se da en un bolo durante 1 minuto y posteriormente por 1 hora. ¿Sí? Entonces, es importante también identificar las ventanas de tiempo y algunas variantes por edad o por severidad del cuadro. Algo importante, normalmente cuando se identificó el beneficio de la alteplasa era en pacientes menores de 80 años, entonces desafortunadamente muchos pacientes mayores de esa edad se excluían del beneficio que ofrece el tratamiento. Actualmente ya se sabe que pacientes mayores de 80 años son candidatos a recibir terapia fibrinolítica, ¿sí? Y que el pronóstico tanto funcional como de vida es igual a pacientes menores de 80 años. Y la severidad, aquí ya nos explicaron la escala del NIHSS, un EV6 isquémico con un puntaje mayor a 25 se considera un evento muy severo, y aquí es una donde tenemos que considerar, en este caso en particular, la terapia trombolítica no sería la mejor opción por el alto riesgo de hemorragia. ¿Sí? ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que tienen por escala un stroke leve, menor de 5 puntos? Aquellos pacientes que tienen menor de 5 puntos, pero que tienen una discapacidad, es decir, pacientes que desarrollan afasia, que en los puntajes no se han presentado de manera significativa, sí son candidatos a terapia fibrinolítica. Y la extensión de la ventana, ya no solamente son los pacientes durante las primeras 3 horas que son candidatos, ya se extiende la ventana hasta 4.5 horas, ¿sí? Entonces también eso es importante considerar. Si el paciente desde la última vez que se vio en buenas condiciones han pasado hasta 4.5 horas por tiempo, es candidato a terapia trombolítica. ¿Okay? Y ahí hay algunos consideraciones particulares que debemos de tener, sobre todo los mayores de 80 años que tienen un stroke previo o diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, esos pacientes siguen siendo candidatos. Algo muy importante, la situación de la presión arterial, de urgencias, médicos de primer contacto, identificar la presión arterial. Es importante previo al inicio de la terapia trombolítica que esté en rangos menores de 180 a 110 para así poder administrar la terapia y disminuir la posibilidad de una complicación hemorrágica. Sumamente importante. Si no logramos estabilizar la presión, en menos de eso no podemos iniciar de manera segura. ¿Sí? Entonces hay que estar bien monitorizado nuestro paciente, auxiliarnos de fármacos especializados para esto, la betalona y cardipino, que son los que utilizamos comúnmente, ¿verdad? La glucosa, digo, en todos los triages de urgencia se utiliza la glucometría de inmediato. Hay que identificar aquellos pacientes que tienen glucosa menor a 50 o mayor a 400, porque pueden ser pacientes que estén simulando un evento cerebrovascular, pero si nuestro paciente tiene más de 50 miligramos de glucosa y clínicamente está con datos de un evento, se descartó un proceso hemorrágico, candidato. Ahora, ¿qué pasa cuando identificamos cambios tempranos en la tomografía de cráneo? Ya nuestro primer ponente nos comentó de la escala de Aspects, ¿sí? Que son cambios que podemos identificar de manera temprana en la tomografía. Entonces, si identificamos cambios tempranos y la extensión es leve o moderada, es candidato a terapia trombolítica si está en ventana de tiempo. El que el paciente haya utilizado o utilice de manera rutinaria antiplaquetarios de manera de monodosis o aspirina y clopidogrel por cualquier razón no lo excluye para ser candidato a
a terapia trombolítica. Quizás aumente un poco el riesgo de sangrado, pero no es contraindicación. Adelante, sumamente frecuente que nuestros pacientes lleguen con antecedentes de enfermedad cardíaca, que tomen aspirina o clopidogrel, y ese caso en particular no los descarta. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen enfermedad renal terminal o están en hemodiálisis? Si sus tiempos de coagulación son normales, es candidato también a terapia fibrinolítica con alteplasa. Algunas otras recomendaciones que ya tienen un grado de evidencia un poco menor, ya no son 1A, es aquellos pacientes, pues, algo que me interesa mucho que conozcamos es lo que se conoce como el encontrar a nuestro paciente al despertar con datos de enfermedad cerebrovascular, el stroke awake en inglés, o inicio de los síntomas de manera desconocida. Eso es muy importante porque es sumamente común. Entonces, si tenemos ese caso en particular, en este caso nos ayuda un poco más la resonancia para la toma de decisiones de qué paciente es candidato o no a terapia fibrinolítica. Hay que hacer una resonancia magnética con secuencia de difusión y FLAIR y buscar que haya esa discrepancia en la restricción en la secuencia de difusión y que tenga un FLAIR normal, que no haya cambios que nos indiquen que la lesión isquémica ya está establecida y que es irreversible. Entonces, es importante considerar eso en nuestros pacientes. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen discapacidad previa por cualquier causa? Esos pacientes también pueden ser candidatos a trombolisis. No se ha visto que aumente los riesgos de sangrados, quizás un poco la mortalidad, pero por causas externas al trombolítico, no inherente al trombolítico. Lo que hemos platicado del stroke severo, aquellos que tienen un puntaje mayor a 25, sí, probablemente no sean los que más se beneficien, sobre todo en la ventana extendida. Lo que ya mencionamos acerca de la glucosa, menor de 50 o 400, ahí no es candidato, pero si se normaliza y el paciente persiste con los síntomas, ahí podemos considerarlo. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen coagulopatía o utilizan anticoagulantes orales como warfarina? Si el INR es menor a 1.7 o el tiempo de protrombina menor de 15 segundos, se puede utilizar la trombolisis intravenosa. Cirugía mayor, trauma mayor, ¿sí? A esos casos particulares, pues hay que valorar, sobre todo trauma mayor que no sea craneal reciente, se puede llegar a considerar, pero la complicación de hemorragia es importante, no a nivel cerebral propiamente, sino en el sitio donde fue el traumatismo, ¿sí? Y en el caso de cirugía mayor, obviamente pues hay que individualizar nuestro paciente. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen historia de un sangrado gastrointestinal urinario? Si no está activo, es posible utilizar de manera bastante segura el trombolítico. Pacientes con aneurismas craneales ya conocidos, no rotos, que son menores de 10 milímetros, son candidatos a utilizar la terapia trombolítica. Aquellos que por alguna otra razón previamente cuentan con una imagen de resonancia magnética por cefalea, por demencia, por cualquier causa, que se han identificado microhemorragias en las secuencias de susceptibilidad magnética, es una población importante porque son los pacientes más añosos. Después de los 60 años es común encontrar eso, sobre todo en pacientes con deterioro cognitivo o demencia. Si son menos de 10 lesiones, no hay contraindicación, es posible utilizar el trombolítico de manera segura. Si son más, sí aumenta más o menos de 10 al 20% el riesgo de sangrado. Obviamente ponderamos pues riesgos y beneficios. Y neoplasias extraxiales, intracraneales, meningiomas, se puede utilizar, ¿sí?, de manera segura. Algo sumamente frecuente también es la presentación concomitante de un evento cerebrovascular junto con un infarto agudo del miocardio. En este caso en particular se realiza, si está obviamente en ventana de tiempo, el proceso de trombolisis y posteriormente pues pasaría a cateterismo para tratar el proceso del proceso cardíaco. Aquellos que tuvieron un infarto cardíaco reciente, dependiendo pues del tipo de infarto, son candidatos a recibir terapia
trombolítica sin gran problemas. Trombos intracavitarios, hemos tenido varios casos con pacientes que tienen trombos intracavitarios auriculares o ventriculares, ¿sí? Aquí obviamente si es un stroke que representa o va a representar gran discapacidad del paciente, ponderando riesgo-beneficio, se puede utilizar, ¿sí? Si no hay otra terapia disponible. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que presentan un evento isquémico durante un procedimiento cardíaco, un cateterismo, un procedimiento carotídeo, una angiografía? No es infrecuente que se presente esta complicación. También son candidatos, si cumplen obviamente con los criterios clínicos y de temporalidad, a la trombolisis intravenosa. Pacientes con cáncer sistémico, no está claro ahí el beneficio, pero se dice que si la expectativa de vida es mayor a 6 meses y el stroke va a representar discapacidad significativa, lo podemos utilizar. En pacientes embarazadas, valorar riesgo-beneficio, sobre todo por las complicaciones del sangrado uterino. Y aquellos pacientes que identificamos en la tomografía el famoso signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que es un signo temprano, también se ha visto un beneficio. Evidentemente, pues eso nos denota una oclusión proximal que se beneficiaría quizás más con la trombectomía. Después el doctor Ledesma nos va a ampliar, pero bueno, en caso de que no hubiese alguna otra opción disponible, está indicado. ¿Cuáles son las contraindicaciones que todos debemos de conocer? ¿Qué pacientes no son candidatos porque los riesgos de complicaciones, sangrado, mortalidad superan los beneficios? Obviamente lo que platicábamos, un stroke menor de menos de 5 en el puntaje y que no represente una discapacidad al paciente. Esos pacientes no son candidatos a trombolisis intravenosa, ya que en nuestra tomografía haya ya hipodensidades, es decir, ya esté establecida la lesión. Este paciente ya no tendrá beneficio del trombolítico y quizás presente con mayor frecuencia complicaciones hemorrágicas. Evidentemente, aquel paciente que en el triage, en el abordaje inicial del stroke, identificamos una hemorragia intracerebral, evidentemente pues obviamente no es candidato. Aquel paciente que tuvo un evento cerebrovascular previo durante los últimos 3 meses, tampoco los riesgos de sangrado en esos pacientes son muy altos y superan el beneficio. Trauma craneal severo los últimos 3 meses, también los riesgos de sangrado son mayores y superan el beneficio. Obviamente un trauma craneal agudo, cirugía craneal de cualquier tipo o espinal los últimos 3 meses, una historia de una hemorragia intracraneal o hemorragia subaracnoidea tampoco son candidatos por obvias razones. Y pacientes que tienen hemorragia gastrointestinal activa o malignidad durante los últimos 21 días no son candidatos, los riesgos de complicaciones son mucho mayores que el beneficio. ¿Quién más? Pacientes con trastornos de la coagulación significativos que no sean reversibles, INR mayor a 1.7, plaquetas menores de 100,000, ¿sí? O tiempo de protrombina mayor de 15 segundos. O aquellos que por cualquier causa hayan recibido las últimas 24 horas, sea profiláctica o terapéutica, dosis con heparina bajo peso molecular, no son candidatos por los riesgos de sangrado, ¿sí? El uso de anticoagulantes orales inhibidores del factor 10 activado, que son ya obviamente los más utilizados recientemente. Como saben, pues hay algunos que tienen antídoto, que si está disponible se puede dar el antídoto y en ese caso, y al revertir el efecto se puede utilizar la terapia. O aquellos pacientes que quizás no tengan un apego adecuado al tratamiento y que hayan omitido las dosis de su anticoagulante las últimas 48 horas con un funcionamiento renal, se puede considerar la terapia trombolítica. Pacientes donde la causa del EBC isquémico sea una endocarditis infecciosa, esos pacientes se ha demostrado que el uso de trombolisis intravenosa aumenta de manera significativa el riesgo de sangrado por el origen séptico de los trombos. Neoplasias intracraneales, intraaxiales y disección aórtica también son contraindicaciones. ¿Okay? Algo muy importante cuando tratamos de estimar cuáles son los riesgos de sangrado, ¿sí? Obviamente, como ya se mencionó, se hace un abordaje inicial desde urgencia, se toman muestras de laboratorio, la imagen. Si no hay una sospecha significativa de que nuestro paciente
o no sea un paciente con una coagulopatía conocida, no hay que retrasar el inicio de la terapia hasta tener tiempos de coagulación o plaquetas. Eso es muy importante. Vamos a esperar, si nuestro laboratorio tarda 40, 50 minutos en reportarnos, pues no vamos a esperar, a menos que haya una sospecha o que nuestro paciente sea un paciente que tenga una coagulopatía ya conocida. Ahí sí, si no, de inmediato hay que ofrecerle el beneficio de la terapia. Lo que platicamos, las microhemorragias cerebrales, mayor de 10, sí aumenta nuestro riesgo de sangrado. El uso en pacientes que usan otros medicamentos para la coagulación, tirofibano o afliximab, no se debe administrar la terapia con alteplasa por los altos riesgos de sangrados, ¿sí? La aspirina intravenosa y heparina. Entonces ya mencionamos cuál es la manera, el protocolo, cuando nosotros ya estamos en urgencias, identificamos nuestros pacientes, se descartaron otras causas, se corroboró que es un evento isquémico, obviamente se obtienen consentimientos, se informa de los beneficios y de los riesgos de la terapia e iniciamos con la infusión, ¿no? Ya lo vamos a repetir otra vez, a dosis de 0.9 miligramos por kilo, máximo de 90, el bolo inicial del 10% en un minuto y el resto para 1 hora. Durante ese tiempo, obviamente el paciente debe de permanecer en un lugar, en una área de urgencias que tenga la capacidad de reacción para cualquier complicación, terapia intensiva o una unidad de stroke, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que tener un monitoreo muy estricto de tensión arterial y una valoración clínica. Hay que estar, no nomás es poner el medicamento y me voy. No, hay que estar al pendiente que nuestro paciente durante todo el procedimiento no vaya a presentar una complicación. Nosotros hacemos valoraciones clínicas durante el procedimiento cada 15 minutos, ¿sí? Repetimos toda la escala de los Institutos Nacionales de Salud para corroborar si el paciente presenta algún deterioro o si el paciente empieza a presentar mejoría y revertir su déficit. Si nuestro paciente súbitamente presenta dolor de cabeza, deterioro de estado de conciencia, náuseas, vómito, de inmediato pausar la trombolisis y llevarlo a una tomografía urgente para descartar complicaciones. El hecho de que veamos esto, créanme que las complicaciones hemorrágicas son poco frecuentes, pero es importante pues, que las conozcamos porque nosotros como médicos y nuestros pacientes deben saber que existen. ¿Sí? Aquí vemos, las menciono mucho, entonces no quiero que nos quedemos con la idea de que no, es muy peligroso trombolizar, ¿sí? Pero bueno, lo que platicamos, monitoreo de la presión arterial, ya no vamos a repetir, algo muy importante es que se hace en urgencias, en terapia de inmediato, la invasión del paciente. Si nuestro paciente no necesita en ese momento catéter central, sonda nasogástrica, sonda urinaria, hay que retrasar su uso para evitar cualquier riesgo de sangrado. ¿Okay? Y después de eso pasa a la unidad de stroke, a la unidad de terapia intensiva para el monitoreo posterior las siguientes horas, cada 30 minutos las 6 horas posteriores y cada hora hasta que completemos 24 horas. Y el día siguiente, cuando cumplamos 24 horas de la terapia, obviamente hay que hacer una tomografía de control o resonancia y así valorar cuál fue el éxito de nuestra terapia, si hay complicaciones, si logramos limitar el daño, si revertimos el daño al 100%. Algo importante que se me hizo interesante es, actualmente se está estudiando la posibilidad de usos de otros trombolíticos, no solo el alteplasa, todavía no están partes de las guías, pero hay estudios recientes con tenecteplasa, ¿sí? Que nos dice que los tiempos de abordaje de inicio de terapia son más cortos que el alteplasa, no es inferior en el revertir pues, la lesión y es quizás hasta un poco más seguro y más económico. Digo, es algo que se está haciendo en algunos lugares, no forma parte de las guías, pero bueno, es importante conocerlo. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que se escapan de la regla, que se escapan de los estudios, que mayor de 90 años, no, pues nadie hace estudios a mayor de 90 años. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos pacientes? Es importante, yo tengo pacientes de más de 90 años totalmente funcionales, que si llegan a presentar un proceso de un EBC isquémico, se ha demostrado que sí son candidatos a recibir trombolítico, ¿sí? Entonces,
el riesgo de hemorragia es igual a pacientes menores de 80 años. Aquí lo único que hay que considerar es acerca si nuestro paciente tiene algún comórbido, alguna discapacidad previa, demencia, que eso puede generar a lo mejor un pronóstico de vida no tan bueno, pero no relacionado a la trombolisis. En este estudio querían demostrar cuál era el pronóstico funcional de aquellos pacientes mayores de 90 años que fueron sometidos a terapia fibrinolítica con alteplasa, ¿sí? Valorando la aparición de hemorragia sintomática, muerte o discapacidad funcional a los 3 meses. Y lo que les decía, el riesgo de sangrado no es mayor que aquellos pacientes menores de 80 años. Entonces, pero sí puede aumentar la muerte y discapacidad, pero no por la terapia propiamente, sino para aquellos pacientes que tienen comórbidos o discapacidades previas. Y bueno, esa es una gráfica pues, donde nos dice cuáles son los riesgos de padecer una hemorragia cerebral sintomática asociada a la terapia trombolítica, y vemos pues que los riesgos se mantienen después de los 70 años de manera similar. Entonces, si tenemos un paciente mayor de 90 años, que es un paciente funcional, que es un paciente que se vale por sí mismo, creo que es importante ofrecerle esta alternativa a nuestros pacientes. Y eso será toda mi parte. Muchísimas gracias. Gracias. Abro la posibilidad al auditorio de hacer alguna pregunta. Si no hubiera preguntas, agradezco la participación del doctor Sergio Armando Mendoza. Le entrego el reconocimiento por estar con nosotros y por tan interesante ponencia y un presente de nuestra parte. Gracias. Acá hay una pregunta. Dígame, doctora Aurora. No, los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal o en hemodiálisis, si sus tiempos de sangrado, como vimos, son menos de 15 segundos y línea R menos de 1.7, se puede dar la dosis completa, trombolizar la dosis completa. En algunos países, en Japón, se intentó con dosis de 0.6, pero realmente pues, no se vio diferencia entre las dos dosis. Entonces, adelante. ¿Los 90 igual? Digo, a menos que nuestro paciente 90 es un paciente postrado, demente, que pues su calidad de vida y funcional pues no es óptima. En ese caso en particular, aunque no aumenta el riesgo de sangrado, evidentemente el pronóstico funcional y de vida no va a ser bueno. Muchas gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Okay. Cerebrovascular. La pregunta es, ¿qué tratamiento se sugiere después de 5 meses después de haber tenido un evento vascular cerebral? Bueno, obviamente ya en ese tiempo estamos lidiando, si no recibió terapia trombolítica o trombectomía por cualquier causa o la terapia no fue exitosa, pues estamos lidiando con complicaciones, ¿no? El tratamiento va a ir enfocado dependiendo qué complicaciones tenga nuestro paciente, si quedó con secuelas motoras, secuelas de deglución, secuelas de lenguaje. Entonces va a individualizarse en cada paciente, principalmente terapia física para tratar de mejorar cualquier discapacidad que pudo haber quedado con nuestro paciente, mejorar la situación nutricional y obviamente la prevención secundaria. Se tiene que haber identificado cuál fue la causa del problema vascular cerebral para ofrecerle un tratamiento de prevención secundaria y evitar que tenga un nuevo evento. Pero después de 5 meses, pues es solamente terapia, dependiendo pues de cuáles son las secuelas que nos dio el evento. ¿Okay? Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Gracias. Agradecemos nuevamente su participación y presentamos a nuestro siguiente ponente, el doctor José Ernesto Ledesma, neurocirujano endovascular, que es el director del programa Stroke en Hospitales Puerta de Hierro. Muchas gracias, doctor. Adelante. Gracias.